hay que tener fe nomás. Bueno, les agradezco muchísimo. Acá está acompañándonos el decano de Ciencias Médicas, nuestra directora de pregrado, está el doctor Enrique, está nuestra directora de pregrado, María Luisa Saavedra, el vicedecano de docencia de la Facultad de Ciencias también con nosotros, Ricardo Santander. Tenemos a las profesoras del Colegio Centenario, partícipes principales, ¿verdad?, de esta actividad, los estudiantes que hoy día van a exponer las actividades que hemos realizado, y vamos a empezar brevemente, porque les cuento que vamos a comenzar también a transmitir en vivo por el Facebook Live de Soy Profesor USACH, así es que les agradezco también a quienes están observando la actividad vía las redes sociales. Vamos a comenzar entonces con la actividad de hoy. Les cuento que estamos tremendamente contentas con las profesoras que realizamos esta actividad, con los profesores, con el colegio. Leonardo, no sé si ya está, yo vi, no, ahí está. El director del Colegio Centenario, ¿verdad? Uno de los principales responsables de toda esta actividad y de los vínculos que tenemos con el colegio, así que le damos las gracias desde ya a Leonardo por la apertura del colegio a trabajar con nosotros y a realizar todas las actividades que hemos hecho. Y le damos las gracias también entonces a todo el equipo que está detrás de todo este trabajo realizado, y en especial a los estudiantes y las estudiantes que han hecho un trabajo tremendamente relevante durante todo este proceso. Para quienes no me conocen, desde ya les cuento, mi nombre es Nicolás Picot, soy coordinadora del área de formación de profesores de la Universidad de Santiago, de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago, donde nos coordinamos, ¿verdad?, con todas las carreras de pedagogía y los centros escolares para realizar una formación de profesores de la mejor calidad posible. Esta actividad es tremendamente importante para nosotros y nosotras. Me acompaña Lorena Rojas acá, que es la coordinadora institucional de vínculo con la escuela, porque hemos venido durante muchos años trabajando con el Colegio Centenario como uno de los espacios de práctica para nuestros estudiantes. Está Marcela Quevedo ahí también, una de nuestras coordinadoras de vínculo con la escuela de filosofía, donde hemos realizado un trabajo tremendamente bidireccional con este centro escolar. Acá tenemos profesores que han realizado trabajos tremendamente significativos, ¿verdad?, para la formación de nuestros profesores en las carreras, y al mismo tiempo hemos tratado de contribuir con este espacio de formación a través de distintas actividades. Ya les vamos a contar un poco de qué se trata, y la actividad de hoy entonces pretende contarles acerca de una de esas actividades con la que estamos coronando este año de crisis, ¿verdad?, desde la respuesta que nos pueden dar nuestros estudiantes secundarios ante los problemas sociales que han aparecido a partir de la pandemia. Entonces, sin más, los quiero invitar a poder presentar en esta actividad a nuestras profesoras del Colegio Centenario, a nuestro director, y a los distintos estudiantes que hoy día nos van a presentar sus investigaciones. La actividad de hoy entonces se titula Docencia Interdisciplinaria, enseñar y aprender para la formación de ciudadanía crítica, participativa e inclusiva. Vamos a estar trabajando entonces desde ahí con Leonardo, que nos va a hacer una pequeña presentación al inicio respecto de los principales elementos asociados al trabajo que hemos realizado con el colegio, y luego la profesora Joana y el equipo también van a ir presentando las distintas actividades asociadas al desarrollo. Dejo con ustedes entonces a Leo, que nos va a hacer esta presentación, director del Colegio Centenario. Ok, muchas gracias, Nicole. Bueno, primero buenos días a toda la comunidad universitaria, a la comunidad escolar, que nos reunimos hoy día para compartir esta experiencia tan importante para el saber y para la práctica pedagógica. Para nosotros como Colegio Centenario ha sido importante el trabajo con la universidad, como ya lo anticipaba Nicole, a través de distintos ámbitos de trabajo, como ahí se publica. Un trabajo que ya por lo menos tiene, yo diría, casi una década de encuentros,
y que progresivamente, particularmente en los últimos 6 años, ha ido tomando una envergadura y una solidez cada vez mayor. De un centro de práctica ha ido progresando y evolucionando a ser un espacio ya de intercambio y de construcción de redes de apoyo, tanto desde el punto de vista de la docencia como de los aprendizajes, en términos de mejorar estrategias y metodologías para aquello. Todo el tema de la vinculación con el medio, tanto de la universidad como del propio colegio desde Maipú, ha sido relevante y nos ha encontrado en distintos proyectos comunes, como también allí se indican. Ahora, desde el punto de vista de la pedagogía y de esta innovación pedagógica, nosotros como colegio hemos asumido desde un tiempo a la fecha el tema de la innovación como una necesidad diaria, semanal, mensual, de no estamos permanentemente buscando crear o innovar en prácticas o en diseños que permitan mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero por sobre todo el foco y el perfil que nos moviliza, que es el poder formar personas buenas personas. Y esas buenas personas, para que la sociedad efectivamente a través de ellas y ellos sea cada vez más buena, más solidaria y menos egoísta, más participativa y menos contemplativa, más creativa e innovativa que pasiva y reproductora mecánica de lo ya hecho, etc. Y por lo tanto entendemos que la formación de personas integrales, de jóvenes integrales, con una ética humanista, con una práctica ciudadana, con el propósito del bien como fin permanente y último del quehacer social, individual y colectivo, hace que nuestra pedagogía se ponga al servicio de aquello. El conocimiento hoy día en el siglo XXI efectivamente anida en distintos espacios materiales como virtuales. Y este año de pandemia a nosotros, los profesores y a los estudiantes, nos ha enseñado o nos ha reafirmado además de que efectivamente una cosa es el conocimiento y otra cosa es el saber. Uno puede ser erudito en muchas cosas, pero no necesariamente sabio o sabia para poder hacer de ese conocimiento algo dialécticamente cambiante y adaptable. Y por lo tanto, nuestra fortaleza también ha estado en el desarrollo de habilidades. Habilidades, por lo tanto, donde la escuela se revitaliza en términos de habilidades sociales, habilidades obviamente cognitivas, pero sociales, habilidades que permitan al joven y al docente estar preparado para enfrentar la adversidad y enfrentar este camino. Quizás por mi sesgo profesional, yo siempre ocupo la metáfora del migrante y del explorador. Es decir, de qué sirven los instrumentos, ¿no es cierto?, si siempre vamos a estar navegando por la costa. Los instrumentos náuticos nos permiten avanzar en alta mar y alejarnos de la costa y entrar a las inmensidades de los océanos. Pero para eso hay que saber manejar los instrumentos. Y para eso además hay que tener las ganas y la voluntad de ir hacia lo nuevo, sin miedo, sin temor, con confianza en la tecnología, pero también en los equipos. Un buen equipo y un buen liderazgo puede hacer efectivamente que nunca perdamos el rumbo, por más tormentas, por más vientos temporales que nos encontremos, o que incluso pasen meses, como pasó mucho en esta pandemia, que no veamos costa alguna, sino solamente agua, agua y más agua, y cada vez más profunda, y olas que son inmensas. Pero cuando uno tiene confianza en lo que uno cree, en lo que los diseños que ha trazado, en los equipos que conformamos y que podemos liderar, efectivamente vamos a divisar tierra. Y creo que eso hemos ido haciendo con la universidad, incluso con este proyecto. Ha generado una metodología, una estrategia para divisar tierra. Y la hemos divisado en conjunto.
a través de proyectos que permiten fortalecer los equipos docentes, los equipos de los estudiantes, los equipos intergeneracionales, como somos los adultos y los jóvenes. Pero además nos enseña de que estos marineros y marineras que han estado en este barco requieren una buena formación en la escuela, es decir, en el pregrado. También el pregrado tiene que ayudarnos a enseñar a trabajar interdisciplinariamente y no en nichos o estancos, y que después la escuela los obliga a trabajar juntos y nunca el físico trabajó con el historiador o nunca el de castellano estudió con el de educación física. El pregrado, y después la escuela los empuja a trabajar juntos y a armar proyectos no tan solo de 2 disciplinas, sino que de 3, hasta de 4. Y eso requiere habilidades, confianza en uno mismo, en sus saberes, pero también en sus habilidades. Y lo que nos ha enseñado esto, y este trabajo y estos proyectos que hemos logrado desarrollar junto con USACH, para nosotros como colegio ha sido entender de que el conocimiento y sobre todo el dominar y aplicar distintas técnicas y talentos y competencias pasa por un buen liderazgo, pero también por buenos equipos. Y equipos donde el propósito sea más que lucirme yo, lucirnos todos en un resultado común donde el beneficio final es para todas y todos. Y finalmente, nunca olvidar de que la técnica siempre se subordina al propósito social que lo moviliza. Y en este caso, para nosotros siempre va a ser formar personas competentes, pero felices. Felices por lo que hacen y felices por lo que quieren lograr con eso que hacen. Así que ha sido una experiencia súper importante lo que hemos logrado hacer en estos tiempos de pandemia, en estos proyectos interdisciplinarios, donde nuestros estudiantes de terceros medios han logrado, ¿no es cierto?, y nuestros profesores y profesoras, liderar un proceso y por sobre todo un resultado. No tan solo siempre un buen resultado genera la satisfacción de haber sido parte de esa obra, sino que también mirar el beneficio que esa obra puede multiplicar para otros y otras. Y ese es el afán permanente de la educación, por lo menos bajo nuestra mirada. Muchas gracias y ojalá que esta experiencia sea notable para todos en términos de apreciar el esfuerzo y la calidad del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonardo, el director del Colegio Centenario, con quien trabajamos codo a codo en diversas actividades, ¿verdad? Como él mencionaba recién. Este es el equipo de trabajo con el que estuvimos trabajando en este proyecto de forma específica, ¿verdad? Profesores de distintas áreas, ya les vamos a mostrar en detalle en qué consiste la actividad. Pero mencionar, digamos, que estuvimos realizando distintas actividades en esa línea para poder diseñar esta experiencia para los jóvenes. La experiencia consistió en basarnos en el modelo de trabajo que el colegio ya tenía. El colegio tiene una experiencia en trabajo interdisciplinario, en trabajo de investigación basado en los estudiantes, que a la USACH al menos nos llama mucho la atención. Tenemos un desafío en eso. Nosotros, acá está nuestra directora de pregrado, la directora del Departamento de Educación, ¿verdad? En las autoridades de la Facultad de Ciencias. Sabemos que tenemos que colaborar más, tenemos que lograr hacer redes de trabajo interdisciplinarias, tenemos campus único, tenemos una tremenda oportunidad de hacerlo. Y el Colegio Centenario nos llevaba bastante ventaja en eso. Ellos venían realizando actividades de esta naturaleza hace mucho rato, y nosotros en la universidad ya teníamos modelos didácticos bien basados en la teoría, diría yo, que juntamos, que logramos hacer sinergia entre ambas cosas, para poder impulsar y diseñar, ojo, diseñamos un modelo, ¿verdad?, de formación interdisciplinaria que lograra tejer, me gusta la palabra tejer porque fue lo que fuimos haciendo, con las distintas colegas fuimos tejiendo, ¿verdad?, una secuencia didáctica que mezcló todas estas disciplinas.
pensando en la formación de tercero medio específicamente, donde el eje está en la formación de ciudadanos críticos, lo que fuimos haciendo fue diseñar una secuencia didáctica, lenguaje muy usado hoy día, donde trabajamos desde las didácticas específicas, y fuimos tejiendo, ¿verdad?, todas estas disciplinas en esa secuencia didáctica por distintas fases. Diseñamos con las profes las consignas evaluativas, ¿verdad?, y de enseñanza para poder orientar y andamiar el proceso de los estudiantes relacionando todas estas disciplinas. Y finalmente diseñamos una rúbrica analítica donde habían criterios asociados a elementos interdisciplinares y algunos que eran más propios y específicos de las disciplinas. Todo ese andamiaje, ¿verdad?, permitió la implementación en manos de las profesoras, ¿verdad?, y el equipo de profesores en general de todas estas asignaturas, y hoy día les vamos a mostrar el resultado de aquello. Vamos a presentarles entonces en qué consistió la experiencia. Y Joana nos va a contar un poco de qué se trata. Perdón, Paulina. Ya, bueno, les cuento en general cómo se fue tejiendo esta experiencia de aprendizaje interdisciplinario. Ya como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, bueno, estas se centran en todo lo que tiene que ver con la pandemia, ya con todo un contexto actual, y donde los chiquillos finalmente, los estudiantes y las estudiantes tienen que ir generando las acciones apropiadas y pertinentes para dar una solución a ciertas problemáticas que se fueron dando y que se fueron agudizando más con esta pandemia, ¿ya? Bueno, dentro de esto, lo primero que nosotros hicimos durante el mes de noviembre fue realizar todo el diagnóstico, donde se diseñó un proyecto borrador, ya con análisis de gráfico y ver la viabilidad efectivamente de la investigación. Pasando posteriormente a una etapa más bien formativa, ya donde se diseña un proyecto de investigación con temáticas específicas que ustedes las van a ver en los distintos equipos de trabajo. Se implementó el proyecto y bueno, y lo que ya nosotros vamos a ver, lo que estamos presenciando en un webinar abierto ya a la comunidad educativa para apreciar los resultados que investigaron, a través de la investigación, los resultados que tienen los chiquillos para mostrarnos. Ya todo esto en conjunto con los profesores que se han mencionado y que fue de manera interdisciplinaria durante todo el mes de noviembre. Y así que fue bastante intenso también para los chiquillos esta investigación y el resultado de esta. ¿Está sin audio, Nicole? El audio. Perdón, complementando a Paulina, les comentaba que fue súper interesante el proceso que logramos hacer con las profesoras en esta etapa de diseño de toda esta secuencia, porque esto no fue una experiencia despegada del currículum. Tomamos los objetivos, incluso algunos objetivos que no estaban en la priorización curricular, tomamos todo eso y lo logramos enlazar en un objetivo interdisciplinario común, que es el que ustedes pueden leer acá. Diseñar e implementar un proyecto de investigación que permita abordar los problemas del COVID. Y esto aparece a partir de que estábamos viendo hace mucho rato que al parecer los jóvenes estaban teniendo más respuestas de las que teníamos nosotros, ¿verdad? Hace rato en Chile al parecer los jóvenes van marcando agenda y desde eso entonces nos propusimos que el currículum estuviera al servicio de que fueran aprendiendo habilidades para sacar estas ideas, ¿verdad?, que nosotros veíamos que ellos tenían. Desde ahí entonces que esta actividad les va a mostrar esas propuestas. Ok, ¿Joana? Sí, con Yesenia comenzamos, por favor. Ya, perfecto. Bueno, siguiendo en esa línea de lo que comentaba Paulina, bueno, acá podemos ver qué fuimos evaluando durante este proceso, distintas aristas del proceso del proyecto. Primero que todo, considerar que nosotros trabajamos en base a un problema, ¿ya? Un problema que tiene que ver con la situación del coronavirus o COVID y todas las consecuencias que ha generado durante este 2020 el arribo de este virus que ha cambiado un poco nuestro modo de vida. Y generamos discusión y reflexiones con los estudiantes en virtud de cuál es el impacto que esta pandemia ocasionó en distintos ámbitos del país, ámbito educativo, de salud pública, en ámbito genérico. Entonces, la idea era que los estudiantes fuesen analizando
desde distintos ámbitos y perspectivas las consecuencias de esta situación pandémica en Chile. Y esto a través de, por ejemplo, el uso de fuentes, ahí vinculado con el área de lenguaje, cómo poder rastrear fuentes informativas verídicas, confiables también. Eso implica un trabajo de indagación muy profunda en donde los chicos tenían que comparar fuentes, aplicar criterios de análisis y muchos otros elementos para poder realizar un buen proceso de indagación. Eso por mi parte. Bueno, como bien decía Yesenia, ¿cierto? Nuestros estudiantes tuvieron que indagar varias fuentes utilizando distintos tipos de métodos, ¿cierto? También hicieron entrevistas, realizaron encuestas para después posteriormente tener sus resultados ya sean cualitativos o cuantitativos, en donde ellos después veían si es que eran verídicos o no estos resultados. Y bueno, para finalizar y complementar también lo que han señalado ya mis colegas, es importante señalar que dentro de todo este proceso y la investigación que realizaron nuestros y nuestras estudiantes, fueron haciendo una reflexión que les permitió también ver la viabilidad de las propuestas que fueron planteando y también cómo poder comunicarlo y qué es lo que nosotros vamos a lograr ahora en este webinar abierto. Pero me gustaría también destacar acá el rol que han cumplido los protagonistas de todo este proceso y que son nuestros y nuestras estudiantes. Han sido muy disciplinados, muy organizados y organizadas, por cierto, pero también aquí hay un elemento que se debe reconocer y que tiene que ver con este decreto 67 que hoy en día está en boga, digamos, porque tenemos que trabajarlo, pero para nosotros como colegio, el ministerio lo que hace es venir a poner un número a algo que nosotros llevamos haciendo hace mucho tiempo, y que es este trabajo en función ya de la interdisciplinariedad, pero también en el desarrollo de las habilidades. Así es que principalmente destacar el rol de nuestros y nuestras estudiantes, pero no podría haber sido así si no existiese la colaboración de nuestros colegas y nuestras colegas. Así que eso, sin más, avanzamos. Sin más, entonces vamos a empezar con la presentación de los estudiantes que nos van a relatar sus análisis y sus propuestas respecto a distintos problemas. Y van a ir pudiendo descubrir a cada uno de ellos. Y nuestro primer equipo ya es el que corresponde a los estudiantes Leonardo Araya, Bianca Zamora y Vanessa Puga, y los invitamos a compartir y a presentarnos sus propuestas. Enseguida. ¿Me confirma si se ve bien la pantalla? Sí. Se ve perfecto. Sí, se ve. Excelente. Bianca. Ok, entonces, hola, somos Leonardo Araya, Vanessa Puga y Bianca Zamora, quien les habla, y a continuación les presentaremos nuestra mini investigación, la cual denominamos Propuestas de Soluciones ante la ineludible desigualdad educativa durante la pandemia actual en Chile. Este será el contenido que revisaremos. Comenzando con una pequeña contextualización de la realidad que estamos viviendo. Como podrán saber, a finales del año pasado se detectaron casos de neumonía desconocidos en la ciudad de Wuhan, China. Luego se identificó el virus responsable, el cual causa la enfermedad de COVID-19. En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia global, dado que se había viralizado alrededor de todos los continentes, entre ellos Sudamérica y obviamente llegando a nuestro país, Chile. Según la información más actualizada brindada por el Ministerio de Salud, MinSal, a través del 73 informe epidemiológico realizado por el Departamento de Epidemiología en Chile, hasta el 30 de noviembre han ocurrido 627.349 casos de COVID-19, de los cuales esta cantidad constatan una confirmación en laboratorio y el resto se denominan como casos probables. En el siguiente gráfico, extraído del primer informe epidemiológico, se compara el número de casos nuevos a nivel nacional con el tiempo en que estos fueron apareciendo. Se visualiza en la línea roja que desde un comienzo los contagios fueron aumentando de manera exponencial, y hasta ahora la tendencia a aumentos de contagio a nivel nacional en realidad no ha disminuido,
puesto que se mantiene en alrededor de 1.500 contagios diarios aproximadamente, lo cual evidencia en la figura 3 extraída del ya nombrado 73 informe epidemiológico. Este fenómeno se puede explicar con el R efectivo, el cual es un valor que se utiliza para describir la intensidad del contagio de una enfermedad. Al ser considerablemente menor que 1, se proyecta que la enfermedad desaparecerá de la población, pero con ser tan solo un poco mayor que 1, las proyecciones indican que la enfermedad se seguirá propagando. Y tal como se visualiza en la figura 4 del ya mencionado informe, este valor nunca se ha encontrado considerablemente bajo 1. Y es que la propagación del virus ha tenido un impacto multidimensional en todos los niveles, por lo que nosotros como equipo decidimos enfocarnos en la desigualdad educativa que está provocando. Nuestra problemática es la desigualdad educativa durante la pandemia en el 2020. En este documento, realizado por el Centro de Estudios del Mineduc llamado Impacto del COVID-19 en los resultados del aprendizaje en Chile, el propio Mineduc reconoce que existe una desigualdad en la educación. Para recalcar este fenómeno, mostramos 2 citas extraídas del informe. En la sección de factores considerados en la estimación de efectividad de mitigación, se señala que para frenar la propagación del COVID-19, las autoridades nacionales han decretado el cierre masivo de escuelas, lo cual transformó a la educación a distancia en la medida más importante al interior de las comunidades escolares. Debido a la alta determinabilidad de capacidades y recursos por parte de las familias y de las escuelas, este tipo de formación también ha evidenciado que existe la existencia de brechas que no permiten que tenga el mismo impacto en toda la población nacional. A partir de lo leído se comprende que el Mineduc reconoce que hay una desigualdad en la educación. En la conclusión del informe se señaló que sin duda las magnitudes de las brechas detectadas en esta publicación resultarían alarmantes para cualquier país. Sin embargo, para Chile estas cuentan con una especial significancia, debido a las desigualdades que existían previamente en el sistema educativo. En otras palabras, el estudio demuestra que se reconoce que habían desigualdades previas en la educación. Pasando a plantear el problema, nos preguntamos, ¿por qué la desigualdad educativa en tiempos de pandemia es una problemática del Chile actual? Y a grandes rasgos, esto es porque incide directamente con la formación de los jóvenes y futuros adultos, aumenta las brechas ya existentes en las diferencias de educación y además devela las deficiencias que existen en los entes ministeriales correspondientes. En este caso estaríamos hablando del Ministerio de Educación. Y además nos preguntamos, ¿por qué el análisis de la problemática en la sociedad es importante para las ciencias? Esto es porque permite visibilizar la importancia de la investigación acerca del COVID-19 para tomar decisiones fundamentadas y así disminuir sus impactos multidimensionales, como es el impacto de la educación. Entonces, las directrices que tomamos para nuestra investigación fueron, en el caso del objetivo general, planteado para elaborar una propuesta de soluciones a problemáticas en el aprendizaje de alumnos de tercer y cuarto año medio derivadas de la pandemia. Y sobre los objetivos específicos, el primero fue identificar la desigualdad educativa en los niveles de tercero y cuarto año medio durante la pandemia en el 2020. También nos pareció importante comparar el plan de estudios de tercer y cuarto año medio planificado para el 2020 para el plan de priorización curricular elaborado como medida ante el confinamiento producto del COVID-19. También propusimos criticar las medidas tomadas por el Ministerio de Educación para afrontar la pandemia y, por último, realizar una encuesta a diferentes establecimientos educacionales para contrastar la realidad con las medidas, sugerencias y recursos propuestos por el Ministerio de Educación. Nuestro tipo de investigación fue de carácter descriptivo con un enfoque cualitativo. Descriptivo porque no nos enfocamos tanto en el porqué de la desigualdad, sino que nos enfocamos más en explicar la situación actual de la educación ahora en pandemia. Y un enfoque cualitativo porque tomamos en consideración también la opinión de algunos estudiantes. Para llevarla a cabo, los recursos que analizamos fueron, por un lado, textos y documentos curriculares y legales del Mineduc, entre los cuales se destaca el plan de estudios propuestos para tercer y cuarto año medio 2020, junto a las orientaciones para la implementación de la priorización curricular en forma remota y presencial, en conjunto con los respectivos documentos relacionados. Esto con el propósito de extraer información y algunas propuestas para medirlas en la encuesta que realizamos. En conjunto, realizamos una entrevista a Paulina Ibarra, jefa de la Unidad Técnica Pedagógica del Colegio Centenario de Maipú, con el objetivo de complementar información acerca del plan de estudios y las medidas que ha tomado el establecimiento, considerando las sugerencias del Mineduc. Y por otro lado, también analizamos algunos de los beneficios, apoyos y o recursos brindados por el Ministerio de Educación.
Bueno, nuestro instrumento de medición fue una encuesta realizada a terceros y cuartos medios de diferentes establecimientos educativos. Esta tenía 3 secciones principales, que eran el perfil del encuestado para caracterizar la realidad de cada estudiante, una segunda sección para contrastar la cantidad de horas impartidas de cada asignatura según el plan de estudio, y una última sección para ver la percepción de los estudiantes acerca de cómo sus establecimientos estaban siguiendo las sugerencias del Mineduc ahora en pandemia. Y de acuerdo a la presentación, ahora la presentación y análisis de nuestros resultados. Nuestro universo encuestado fue de 97 personas, donde logramos obtener 77 respuestas de estudiantes de tercero medio y 20 de cuarto. Si bien quisimos en un inicio analizarlos por separado, dado que la variación de respuestas no era significativa, preferimos revisarlos como un conjunto. Y según el tipo de administración, fueron 79 respuestas de particulares subvencionados y 18 de particular pagado. Aquí se visualiza la efectividad de contacto de estudiantes con sus profesores y profesoras de todo el universo encuestado, donde tan solo un caso en particular respondió que no ha podido tener contacto con sus docentes. De todas formas, estas cifras son ciertamente gratificantes, puesto que el 99% del universo encuestado sí ha podido tener contacto con los docentes de su establecimiento en modalidad remota. A continuación, acerca de las plataformas online de las plataformas online de la gente que sí pudo entablar contacto con sus profesores, en este gráfico se puede visualizar que el correo electrónico fue el medio de preferencia seguido de WhatsApp. Como podemos destacar, esto es importante ya que sí pudieron tener una comunicación con sus docentes. Acá se puede ver que la opinión de regularización de clases de los encuestados opina que sí se realizaron clases de forma regular durante la pandemia. En cambio, el resto opina lo contrario. En el tipo de establecimiento de quienes creen que sus clases son regulares, podemos ver que el 80,2% son de un establecimiento tipo particular subvencionado, mientras que el 19,8% son de estudiantes de particular pagado. Y en el tipo de establecimiento de quienes creen que sus clases no son regulares, el 90,9% son de estudiantes particular subvencionado y el 9,1% es de tipo particular pagado. Acerca de la fecha aproximada en la que los estudiantes creen que comenzaron a tener clases regulares, se puede apreciar que la mayoría considera que esto comenzó entre abril y mayo de este año, mientras que la minoría se reparte entre marzo, junio, julio y agosto. Es importante destacar que los particulares subvencionados, la regularización se tardó un mes más aproximadamente, evidenciándose en abril y mayo. Ahora pasamos a ver las plataformas online de contacto entre estudiantes y profesores, ya que fue mediante estas vías que se ha podido concretar la realización de clases a distancia. Aquí observamos que las que predominan son las clases sincrónicas, sin embargo las demás le siguen a un nivel bastante similar. A continuación, revisemos los resultados acerca de las horas lectivas cumplidas en comparación con el plan de estudios propuestos para este año junto a las orientaciones para la implementación de la priorización curricular, enfocándonos en la asignatura de lengua y literatura. En el documento de orientaciones del Mineduc se señala que en todos los escenarios, refiriéndose a clases en modalidad remota o presencial, el plan de estudios tiene que incluir las asignaturas de lenguaje y comunicación con las asignaturas asignadas en el plan de estudios vigente. Y según el plan de estudios vigente, se señala que deben haber 3 horas semanales de la asignatura de lengua y literatura. Ahora, observando el gráfico que compara la cantidad de respuestas de los y las estudiantes acerca de la cantidad de horas que tienen en función del tipo de establecimiento, en color verde se grafica quienes respondieron que no tenían horas para esta asignatura, en amarillo, que solamente se impartía por 1 hora, en rojo, que se impartía por 2 horas, y en azul, que se impartía por 3 horas, lo cual es la cantidad establecida en el plan de estudios. Entonces, la mayoría de establecimientos asegura que se impartía solo 1 hora de esa asignatura, a diferencia del resto donde se impartía por máximo 2 horas. Aún así, la respuesta de 3 horas no fue mayoría en ninguno de los establecimientos. A partir de esto, se puede interpretar que en realidad las orientaciones propuestas por el Mineduc no se cumplieron con la asignatura de lengua y literatura. Y ocurre lo mismo con matemática. Las orientaciones del Mineduc señalan que se debe impartir semanalmente 3 horas según el plan de estudios vigente, pero en realidad no se ve reflejado en las respuestas. Esta situación es preocupante, puesto que las directrices que suponen una orientación para la educación no se están aplicando.
¿Realmente el Ministerio de Educación está enterado de estas situaciones? Para el Plan Común de Formación General no se especifica una orientación en particular en el documento del Mineduc, pero de todas formas, contrastando con la cantidad de horas señaladas en el plan de estudio vigente según nuestros objetivos específicos planteados, educación ciudadana se imparte por solamente 1 hora para la mayoría de establecimientos y por máximo 2 horas para el resto, tendencia que se cumplió para el resto de asignaturas. En la encuesta sobre las sugerencias del Mineduc podemos ver que la mayoría de estudiantes de los colegios encuestados están totalmente de acuerdo en color azul, de acuerdo en color rojo o neutral en color amarillo, mientras que una muy pequeña parte no está de acuerdo con estas sugerencias, que nos muestran los colores naranjo y verde. Tampoco se debe desmerecer la respuesta de quienes están en total desacuerdo, puesto que representa la percepción que han tenido acerca del cumplimiento de las orientaciones del Mineduc, las cuales han sido diferentes según cada establecimiento. De acuerdo al conocimiento de recursos, suponíamos que si se están ofreciendo, debiera hacerse una fuerte difusión de ellos, y que la respuesta de quienes lo conocían debían estar por sobre los que no. Sin embargo, aquí por ejemplo tenemos el recurso. Mineduc y CPC entregaron 16.000 tablets a estudiantes técnicos vulnerables del país. Y como podemos apreciar, la tendencia es el color verde, que junto al enunciado en amarillo apuntan a no tener mayor conocimiento acerca del resultado, mientras que los enunciados de color rojo y azul, que señalan un conocimiento mayor, casi siempre quedan de últimos. Si pasamos la diapositiva se observa que pasa lo mismo, solo existen algunas mínimas excepciones donde esto no sucede. Pese a que los recursos no corresponden a todos los estudiantes, creemos que es importante una máxima difusión de lo que ofrece el mismo ministerio. Y finalmente, aquí se grafican las respuestas acerca de la opinión de encuestados sobre la problemática central, es decir, la desigualdad educativa, donde se les proponían 4 enunciados que la analizan desde todas sus variables. Como se puede observar, la gran mayoría respondió de acuerdo a los enunciados azul y rojo, los cuales proponen a la desigualdad educativa como una problemática que se arrastra desde el pasado hasta una agudización en el presente. Más nadie eligió ninguno de los enunciados verde y amarillo, donde se reconoce la existencia de la desigualdad educativa desde antes, donde no se reconoce. Este resultado es bastante significativo, puesto que en función de las respuestas, el 98,8% de encuestados considera que más correcta la misma conclusión a la que llegó el informe hecho por el Centro de Estudios del Mineduc, el cual señala que la desigualdad educativa es un fenómeno que ya existía previamente en el sistema educativo. A partir del análisis, las problemáticas identificadas fueron: la primera fue que no existe una homogeneidad de clases según el plan de estudios y sus sugerencias propuestas por el Mineduc en orientaciones para la implementación de priorización curricular. Y en segundo lugar, los recursos, beneficios y apoyos no son receptados por el estudiantado. Bueno, ya que reconocimos que el problema no está en la disposición de recursos u orientaciones, sino que está en la ausencia de fiscalización y compromiso por parte del Ministerio de Educación, entonces nuestra primera solución es encuesta de satisfacción y percepción dirigida a los alumnos para identificar si según ellos están recibiendo suficiente apoyo para aprender. Y de no ser así, sería pertinente que alguien perteneciente al Mineduc pudiera ingresar sorpresivamente a supervisar alguna de las clases. Y como una segunda solución, tenemos exigir evidencia a cada establecimiento educativo, preferentemente grabaciones de audio y o video, donde se pueda visualizar la realización de clases de cada nivel, material que Mineduc debiera revisar, criticar y corregir. También proponemos que el personal de Mineduc analice crítica y detenidamente a la planificación elaborada por el equipo administrativo de cada uno de los establecimientos e identificar si dicho material es aprobable o rechazable. Esto porque según un estudio realizado en 2016 por la Agencia de Calidad de la Educación, se concluye que hay una relación positiva entre el liderazgo directivo y estos indicadores de desarrollo personal y social en la comunidad escolar, lo cual coincide con uno de los puntos que se abordó con la entrevistada jefa de la unidad técnico-pedagógica del Colegio Centenario de Maipú. Y ya que se identificó que los apoyos que brinda el Mineduc no son conocidos por el estudiantado, proponemos una máxima difusión de ellos, tanto los establecimientos educacionales como los alumnos, apliquen o no al beneficio, dado que existen relaciones de comunicación entre estudiantes de diferentes establecimientos, por lo que se podría difundir a través de ellos, impulsando un mayor conocimiento al respecto.
La quinta solución que propusimos fue pedir a los establecimientos educativos que informen los casos particulares de alumnos que no se estén conectando a clase o que no estén participando correctamente de ellas. Esto para tener más regularización y seguimiento de la educación de cada quien. Un espacio web donde los estudiantes puedan dejar sus sugerencias y o reclamos en relación a su establecimiento o medidas educativas nacionales abiertamente. Así se podrán conocer de forma más directa las opiniones y preocupaciones del estudiantado acerca de su educación. Y bueno, si se habrán dado cuenta, nuestras soluciones involucran la intervención del Mineduc. Esto es porque la misión que ellos mismos señalan en su página web es asegurar un sistema educativo inclusivo y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país mediante la formulación e implementación de políticas, normas y regulación, desde la educación parvularia hasta la educación superior. Entonces, considerando tal cita, creemos que son ellos quienes deben hacerse responsables de la desigualdad educativa y tomar cartas en el asunto para solucionar o al menos mejorar las problemáticas educativas de los estudiantes y sus respectivos establecimientos. Tenemos en claro que nuestras soluciones pueden sonar algo familiares para algunas personas. Esto es precisamente porque son algunas de las responsabilidades de la Agencia de Calidad de la Educación, la cual se estipula en la Ley 20.370, que establece la Ley General de Educación, en su artículo 7º, donde dice que el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación velarán en conformidad de la ley y en el ámbito de sus competencias por la evaluación continua y periódica del sistema educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación. Pero, ¿lo ha hecho? En rigor, sí. Comenzó a aplicar el diagnóstico integral de aprendizajes que tiene como propósito conocer el impacto de la pandemia en cada uno de los estudiantes, que hasta la fecha se ha desarrollado en 4.500 establecimientos educacionales a lo largo de todo Chile. No obstante, esta cantidad no comprende ni el 50% total de todos los establecimientos. Entonces, ¿qué se puede inferir acerca de su efectividad? Y por último, quisiera dejarles esta cita, también señalada en la Ley General de Educación, donde dice que es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras. Las y los invito a reflexionar acerca de lo que señala esta aseveración, considerando que existen estudios, como los mencionados en esta presentación, los cuales concluyen que efectivamente existe y ha existido una desigualdad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Continuamos con los siguientes equipos para avanzar. Bianca, Leo, Vanessa, para nombrarlos a todos. El siguiente equipo, María Jesús Alcayaga, Rafael Gutiérrez, Camila Vigil y Fernanda Guajardo, de tercer medio A. Vamos, ¿me confirman si se puede ver la presentación? Sí. Sí, muy bien, vamos a empezar. Ahí es. Buenos días, profesores y compañeros. Somos María Jesús Alcayaga, Fernanda Guajardo, Rafael Gutiérrez y quien les habla, Camila Vigil. Somos el tercer medio A y les vamos a hablar de la desigualdad económica en pandemia. La desigualdad es una situación que afecta a las personas en muchos ámbitos. Es una de las que más se da a notar, ya que con recursos económicos se accede a la alimentación, salud, vivienda y educación. Podemos decir que la desigualdad económica determina la calidad de vida de una familia. Al iniciar los picos de contagios por coronavirus, se llegó al punto que las autoridades decretaron cuarentena, lo que implica que las personas de las comunas no podrían salir a trabajar y quien vive la cuarentena tendría que pagar severas multas e incluso podría ser detenido. Nuestro planteamiento del problema es que la desigualdad es un problema que no se ha resuelto en la historia de nuestro país, generando división y resentimiento.
Es una fuerte limitante para el desarrollo de las personas más desposeídas que no tienen acceso a una buena alimentación, salud y educación digna, pasando a llevar los derechos humanos. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son las soluciones concretas para disminuir las consecuencias de la brecha económica que fueron agudizadas o develadas por la pandemia del COVID-19? Objetivo general: proponer un listado de soluciones para disminuir las consecuencias de la brecha económica que fueron agudizadas o desveladas por la pandemia del COVID-19. Objetivos específicos: analizar la desigualdad económica en Chile desde el siglo XX hasta la actualidad, contrastar los cambios en la economía versus la distribución de ingresos en Chile del siglo XX hasta ahora, describir las consecuencias de la brecha económica en Chile y evaluar experiencias internacionales respecto a la desigualdad económica. Método utilizado para la investigación del problema. Esta investigación es de tipo descriptiva y el enfoque de esta es cualitativa debido a que se realizó una revisión bibliográfica de diferentes antecedentes sobre la desigualdad económica y el cómo esta podría decirse que es la que genera otras desigualdades. Presentación y análisis de datos. De acuerdo a lo que se ha planteado, existen diferencias abismales entre la forma de vida de las personas de altos recursos y las personas con escasos recursos. Y en la situación actual de la pandemia que ha azotado a nuestro país, se ha desvelado aún más la terrible realidad de la forma de vida de las personas de escasos recursos. Y ahora vamos a presentarles la ayuda que el gobierno de nuestro país le ofreció a las personas más desposeídas o desfavorecidas. Esta tabla fue realizada por el economista chileno Marco Kremerman en marzo de este año, debido a que el gobierno había propuesto un proyecto conocido como Ingreso Familiar de Emergencia, o IFE, el cual consistía en un aporte que que el gobierno le daría a las personas más desposeídas del país para que pudieran sobrevivir a la pandemia. En esta tabla también se compara el IFE durante 3 meses hacia diferentes cantidades de personas con el valor línea de la pobreza, el cual consiste en la cantidad de dinero estimada que una persona o más personas necesitarían para poder sobrevivir en Chile. Este segundo gráfico fue realizado por nosotros, tomando como base los datos presentados de la tabla anteriormente mostrada. Este gráfico toma como base el valor línea de pobreza que se le aplica a una persona. Y también se puede apreciar que el IFE no logra cubrir el valor línea de pobreza y que también va disminuyendo con el pasar de los meses. Este gráfico también fue realizado por nosotros, pero esta vez tomamos como base el valor línea de la pobreza de una familia de 4 personas. Y como se puede volver a apreciar, el IFE no logra cubrir el valor línea de la pobreza y también va disminuyendo con el pasar de los meses, lo que no se muestra que una persona de escasos recursos o una familia de escasos recursos sería incapaz de sobrevivir a base del IFE, ya que este no les permitiría cubrir sus necesidades mínimas, como nos indica el hecho de que no logran superar el valor línea de la pobreza. Y también nos refleja la apatía que el gobierno chileno siente hacia las personas más desfavorecidas del país, pues estas no garantizan que las personas logren sobrevivir a la pandemia. Discusión de datos. La desigualdad es algo que ha existido en Chile desde que se fundó la República. Esto se puede ver gracias a que las primeras protestas históricas en Chile fueron en las primeras décadas del siglo XX. El país en ese momento estaba dirigido por una élite chilena por medio del Congreso y el pueblo sentía un gran malestar por las diversas situaciones sanitarias, educativas y laborales que afectaban a las clases más bajas. Una de las protestas más conocidas fue la llamada Matanza de la Escuela Santa María en 1907, en la cual los obreros de la ciudad de Iquique se declararon en huelga general por las condiciones laborales de las salitreras y fueron reprimidos por las fuerzas militares del gobierno. También
En 1931 ocurrieron una serie de manifestaciones, las cuales obligaron la renuncia del presidente Carlos Ibáñez del Campo. En 1957 hubieron varias protestas masivas y violentas por parte de los trabajadores y estudiantes debido a la subida del billete del transporte público. Y por último, pero no menos importante, en 1970 salió democráticamente elegido Salvador Allende como presidente de la República gracias a una coalición de partidos políticos de izquierda, los cuales pretendían impulsar políticas socialistas. Esto causó que el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, comandante de las Fuerzas Armadas de Chile, realizara un golpe de Estado e instaurara una dictadura militar en nuestro país. Durante esa dictadura, los ciudadanos de Chile sufrieron represión militar y violaciones de los derechos humanos. El 5 de octubre de 1988, se realizó un plebiscito el cual decidiría si la dictadura continuaría o se acabaría, y ganó la opción del no a Pinochet, lo cual inició la transición a democracia. Sin embargo, la brecha entre clases seguía siendo muy grande, debido a la implementación del sistema neoliberal y la Constitución de 1980, las cuales fueron impuestas durante la dictadura. Este resumen histórico nos muestra que la desigualdad y las protestas en contra de la desigualdad han sido algo que ha estado en Chile desde hace mucho tiempo y que ahora se ha potenciado con la pandemia, o desvelado tal vez. Pero no es algo que ocurrió solo en la actualidad, sino es algo que ocurrió en el pasado y es algo que se ha marcado en la historia de Chile. Bueno, seguimos con la discusión de datos. Es incorrecto que las familias ricas estén ganando más del 50% de los ingresos, mientras que los pobres están ganando solo un 6% de estos. La idea de nosotros es que se haga una igualdad por la desigualdad económica vista en pandemia. Para seguir con las conclusiones y propuestas de soluciones, nosotros tenemos el fin de ayudar a todas las personas del país por la desigualdad económica provocada por la pandemia en Chile en el 2020. A continuación se dirán nuestras conclusiones y propuestas de soluciones. Primero, en la educación se tiene que eliminar el provecho y castigar a quienes realicen la actividad. El Estado se debe preocupar por todos los colegios del país, así tendrían igualdades y también riquezas. Por otra parte, se tiene que sacar a los colegios y liceos de la municipalidad. Por lo tanto, deberían pasar a manos del Estado, ya que, como he dicho anteriormente, todos los colegios tendrían riquezas y serían más equitativos. Por el lado de las universidades estatales, se debe aumentar el número de aquellas, y como siempre se ha luchado, la idea es que la educación sea gratuita. Más con esta pandemia, ya que mucha gente quedó sin trabajo y sin el dinero del trabajo no se puede estudiar. La prueba de transición, conocida como la PTU, se debe eliminar. Todas las universidades deben hacer un bachillerato para que los estudiantes queden en una buena nivelación. Por otro lado, el arte se debe sacar a las calles. El arte y la cultura para que las personas se empiecen a acercar a estos y tengan más conocimiento sobre ellos. Al igual se deben empezar a organizar funciones para niños y jóvenes, ya sea de teatros, cines, títeres, etc. En el lado de la economía, la idea es que haya sueldo mínimo, pero el cual se garantice que los ciudadanos puedan tener una vida digna. O sea, para que tengan insumos básicos como el alimento, vivienda, educación y salud. Al igual se debe establecer un sueldo máximo, pero que este no esté muy lejos del sueldo mínimo. Continuamos con la economía. Cambiar la canasta familiar no se actualizará en función de las necesidades actuales de los ciudadanos. Se debe controlar el alquiler y la propiedad de las casas, tener un precio fijo. También debe ser un porcentaje del salario mínimo con el máximo, menos de 50%. Continuamos con recursos nacionales e impuestos. Deben promulgarse leyes para asegurar la distribución justa de los recursos nacionales. E impuestos se deben cobrar impuestos más altos a empresas internacionales domiciliadas en nuestro país. Continuamos con salud.
Se debe establecer un pilar solidario base que esté conformado por el 50% de todos los trabajadores en proporción a su salario, y el 50% puede ser el Estado. Todos los graduados de medicina en Chile deberían verse obligados a trabajar un cierto porcentaje de tiempo en el sistema público y recibir incentivos fiscales del Estado. Continuamos con judicial, implementar leyes ágiles y castigar severamente la corrupción en la transferencia de recursos destinados a ayudar a familias más pobres. Además, la ley impone severas sanciones a quienes no disfrutan de los beneficios adecuados. También se podría o se debe promulgar una ley para castigar severamente el soborno de funcionarios públicos y privados, cambiar la forma en que el gobierno actual elige convenientemente los altos cargos en el Poder Judicial y la forma en que realiza las auditorías del comportamiento de honor. Dando por término nuestro proyecto, como hemos visto, una enfermedad llamada desigualdad que aún no hemos superado, está relacionada con la conexión entre poder y riqueza. Para deshacernos de él de una vez por todas, necesitamos promulgar nuevas leyes que favorezcan a las personas con verdaderas obligaciones de servicio, proteger el derecho a la educación de los jóvenes y castigar severamente a los funcionarios políticos y privados corruptos. No debemos olvidar nunca que la mejor arma del pueblo es la educación. Ya para terminar completamente nuestro proyecto, agradecemos su carta. Creemos que tenemos la suerte de no ser víctimas de la desigualdad como todos los demás, por eso no podemos olvidar que algunas personas siguen sufriendo. Esperamos contribuir a la sociedad. Muchas gracias a los profesores, gracias por su atención, gracias a las personas que nos guiaron en este trabajo. Saludos y adiós. Muchas gracias, Rafa, María Jesús, Camila, Fernanda. Interesante planteamiento. Vamos con el siguiente equipo, por favor. Luis Álvarez, Catalina Bustamante, Vania Sepúlveda, Fernanda Solar y Catalina Ibarra, de tercero medio B. Ya, ¿se escucha? Escucha perfecto. Bueno, día a día nos encontramos con personas que pueden padecer un problema en su salud mental y no nos damos cuenta, y de que no se les da la atención necesaria, por lo que necesitamos darle énfasis antes de que termine en mayores tragedias. Nosotros somos alumnos del Colegio Centenario y venimos a presentar nuestra investigación sobre los problemas de salud mental en los adolescentes en tiempos de coronavirus. Primero que todo hay que contextualizar. ¿Qué es la salud mental? Los trastornos afectan al ánimo, la forma de pensar e incluso su comportamiento, el comportamiento de una persona. Tenemos que tener en claro que un trastorno no es lo mismo que un problema psicológico, ya que este es algo espontáneo que sucede pocas veces, pero ya pasa a ser un trastorno cuando se ve de manera repetida hasta permanente y la intensidad de este aumenta. Por otro lado, la salud mental, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, donde puede tomar decisiones normales de la vida. Lo segundo que debemos conocer es qué es una pandemia. Según la OMS, una pandemia corresponde a una propagación de una enfermedad a nivel mundial y en donde la mayoría de las personas no son inmunes a este virus. El tercer punto que debemos conocer es a quienes se conocen como adolescentes. Según el CIFAC, que es un centro integral de familia, se dice que el proceso de la adolescencia es el cual se busca un desarrollo completo e independencia para llegar a ser adultos. Es por esto que se toma como rango entre los 11 y 13 años hasta los 18 y 20. Y por último, ¿quiénes son las autoridades máximas en Chile? Según el SUBDEMRE, la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo e Integral, las máximas autoridades de Chile corresponden a los ministros, el presidente, los gobernadores, alcaldes. Explicaremos de qué trata nuestra problemática y cómo nos ha afectado la pandemia, comprometiendo nuestra estabilidad económica
laboral, escolar y personal, entre otros. Para los jóvenes, en su mayoría están en etapa de estudio, y esto puede provocar una mayor cantidad de estrés por los largos periodos de tiempo frente a la pantalla del computador, con ausencia de recreación al aire libre. Entonces, ¿por qué elegimos centrarnos en jóvenes y adolescentes? Esto tiene una respuesta muy simple. Nosotros somos jóvenes y entendemos la situación desde la misma vereda. Sabemos cómo estamos, sabemos qué estamos y cómo lo estamos viviendo. Y es por eso mismo que exigimos y queremos y necesitamos que se le otorgue una mayor relevancia a la salud mental. ¿Qué se investigará? Se investigarán los trastornos y o problemas de salud mental que pueden padecer los jóvenes y adolescentes producto de la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Por qué es importante para la sociedad? La salud mental es importante para la estabilidad de toda persona, mucho más para los jóvenes que están viviendo los procesos más importantes de su vida. Se debería dar la misma importancia tanto a la salud física como mental, ya que una persona con mente sana lo reflejará por fuera y logrará desenvolverse de mejor manera con lo que le rodea. La salud mental y física están relacionadas y dado que ambas son en un nivel óptimo, la gente puede tener una vida más saludable y positiva. ¿Por qué la salud mental es relevante para las ciencias? La salud pertenece al área de las ciencias, por ende, cada investigación correspondiente a la salud puede traer nuevos descubrimientos que serán relevantes para un futuro. Por nuestra contextualización, tenemos como objetivo general el identificar los trastornos y los problemas de salud mental en los jóvenes y adolescentes a causa de la pandemia y darnos cuenta de la posición que toman las autoridades. ¿Es suficiente lo que hacen? ¿Qué rol toman en nuestro desempeño como personas? Y a base de nuestros objetivos específicos tenemos como pregunta, ¿qué buscamos comprender con esta investigación? Como primer punto es analizar los cambios y problemas de salud mental que han tenido los jóvenes debido a la pandemia, cómo nos ha afectado y cómo percibimos las cosas y las personas que nos rodean. Como segundo punto buscamos detallar y comprender el por qué los adolescentes y jóvenes desarrollan problemas en su propia salud mental, cuáles son los principales factores de la realidad que nos encontramos hoy en día para que generen este tipo de problemas. Y como último punto, describiremos las medidas que han tomado las autoridades para detener el aumento de los problemas de salud mental en la juventud. Para llevar a cabo nuestra investigación utilizamos los siguientes métodos. Una investigación descriptiva de situación o desarrollo con un enfoque cuantitativo y cualitativo y una investigación bibliográfica y realización de encuestas y entrevistas. ¿Cómo le afecta la pandemia a los jóvenes? UNICEF ha decidido realizar un sondeo a principios de pandemia y en septiembre del 2020 acerca de esto, que dio a conocer respuestas de 8.444 adolescentes y jóvenes de entre 13 a 29 años, de 9 países de Latinoamérica y el Caribe. Las conclusiones que arrojó fueron las siguientes. Como primero, el 27% del total padece ansiedad y el 15% depresión. El 30% justifica que es por motivos económicos. El 46% tiene menor motivación para realizar actividades del interés y un 36% con menor motivación para actividades habituales. Las expectativas para el futuro de los jóvenes se ven totalmente afectadas, especialmente en las mujeres, con un 43% y la de los hombres con un 31%. Solo 1 de cada 3 pidieron ayuda a su círculo cercano. 3 de cada 4 se ven en la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y mental. Pues esta misma necesidad, 2 de cada 5 no lo hicieron. En las mujeres esto aumenta. Los centros de salud y hospitales especializados, los centros de culto y los servicios en línea son los principales mecanismos donde los jóvenes piden ayuda. A continuación se muestra un gráfico acerca de las perspectivas de salud mental del COVID-19, que fue una encuesta aplicada por NRC Health, una compañía británica que se encarga de recopilar datos de grandes volúmenes acerca de la atención médica. Y aquí se ven las diferentes generaciones
acerca de la pregunta que se destaca arriba acerca de cómo ha cambiado su salud mental, especificando los sentimientos de ansiedad o depresión. Podemos ver la generación Z como aquellos que nacieron entre 1994 y 2010, los millennials, aquellos nacidos entre 1981 y 1993, la generación X, nacidos entre 1969 y 1980, baby boomers, nacidos entre 1949 y 1968, y por último, the silent generation, entre 1930 y 1948, destacando que las primeras columnas corresponden a un promedio de todas las generaciones. Y podemos ver cómo sobresalen los problemas de la generación Z y los millennials, correspondiendo a la edad de 10 a 39 años. Y en el siguiente gráfico podemos observar una encuesta realizada por el OPSA, un Observatorio de Psicología Social Aplicada de Argentina, en donde se aplicó en 3 momentos de la pandemia, del confinamiento específicamente, preguntando por quiénes consideraban que necesitaban un tratamiento psicológico. Y aquí solamente se considera la muestra 2 y la muestra 3. ¿Por qué? Porque la muestra 1 puede estar afectada por problemas que venían desde antes de la pandemia. Y podemos ver cómo a lo largo de que aumentan los días de confinamiento, van aumentando las personas que consideran necesitar de un tratamiento psicológico. Por lo cual, podemos concluir de ambos gráficos que efectivamente hubo un alza importante en la cantidad de problemas emocionales y psicológicos que se desarrollaron en las personas, y sobresaliendo la etapa de la adolescencia. En el análisis de fuentes que recopilamos consideramos 3 puntos como los más importantes. Primero, los principales trastornos o enfermedades que afectan y que se han desarrollado en varios jóvenes, efecto de la pandemia, entre los cuales están la ansiedad, la depresión, la hiperactividad, problemas de sueño y de concentración, entre otros. Esto les afecta más por el confinamiento en sus casas, sumado al pensamiento de lo incierto que es el futuro. Hoy, debido a la situación actual, la salud mental ha pasado a segundo plano y otros factores como la crisis económica, la crisis política, crisis posiblemente intrafamiliares, el desempeño laboral de muchos y la constante preocupación de pérdidas familiares o de amigos o el contagiarse ha tomado más relevancia. Actualmente existen instituciones que entregan herramientas, pero no son suficientes para la cantidad de personas que poseen trastornos. Y durante el tiempo de confinamiento, muchas personas dejaron sus tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y debido a esto, estos trastornos se agudizaron, y hoy en día estas áreas de salud se encuentran colapsadas. Y en cuanto al colegio, sí existen psicólogos, pero 1 o 2 por establecimiento, que la verdad no dan abasto para la cantidad de gente que asiste a la institución, y donde muchos no confían por miedo a que se pueda divulgar la información en el mismo colegio, y por eso deciden atenderse por particular o bien no atenderse, llegando incluso a suicidios, que si bien no se ha mostrado en igual cantidad, ya que se le hace más énfasis a los fallecidos por COVID, sí han aumentado las tasas de suicidio y por nuevas causas como el estrés o el agobio por el miedo al contagio, o bien porque se contagió y se asustó hasta tal punto de matarse, pero se tomó como muerto de COVID por el solo hecho de tenerlo. Ahora vamos a mostrar una encuesta que realizamos a adolescentes y jóvenes. Cabe destacar que todas las preguntas seleccionadas acá les sacamos pantallazos con algunas de las respuestas de los encuestados. La primera pregunta es: ¿cómo te ha afectado el encierro, el dejar tus rutinas de lado y la pandemia en general respecto a tu salud mental? La mayoría de las respuestas que tenemos acá son estrés, ansiedad, síntomas de depresión y cambios de ánimo y la capacidad de realizar actividades. La siguiente pregunta es: ¿cómo crees que es la atención respecto a la salud mental y si crees que el gobierno le da la suficiente importancia? Aquí todas las respuestas dicen de que no se le da la suficiente importancia, y últimamente se ha generado importancia, pero no por parte del gobierno, sino que de la sociedad, mediante la difusión y la promoción. ¿Qué cambios harías para mejorar la salud mental en Chile? Aquí se quiere ver más el cambio de la estructura de salud,
más atención en las espacializaciones de la salud mental y más atención en la salud mental que la educación. Y una respuesta que voy a decir textual es que los psicólogos sean cubiertos por FONASA o se reembolsen las boletas. Es muy caro un psiquiatra, no está al alcance de todos, al igual que los remedios. Luego de realizar la encuesta, hicimos una entrevista a 2 especialistas. El primero corresponde a Felipe Padilla Álvarez, quien es psicólogo y trabaja en Psicología de la Educación en el Colegio Centenario. Y por otro lado tenemos a Gabriela Corbalán Herrera, quien es licenciada en Psicología y posee además diplomados en Salud Clínica de Adolescentes. Ella trabaja en un centro médico de salud de asistencia como psicóloga y también en el Colegio Centenario como encargada de la convivencia escolar. Bueno, en ambas entrevistas se concluye que los adolescentes es el segundo grupo etario más afectado en términos de salud mental, en consecuencia de la pandemia, debido al cambio de rutina en vida diaria y de la modalidad del estudio, entre otros puntos y subpuntos que pueden provocar o empeorar la condición de salud mental de los adolescentes, presentando cuadros depresivos y ansiosos. Luego abordamos la influencia de las instituciones educacionales en los adolescentes, lo cual se concluye que pre-pandemia se afectan de forma positiva, pero la pandemia ha dificultado el entregar las herramientas necesarias a los estudiantes, lo cual puede provocar etapas de negatividad para la comunidad escolar en general, pero que se pueden abordar de manera positiva si están en el tanto de las dificultades y o necesidades del alumno frente a las clases online. Tal como se aborda en la institución Centenario, con la ayuda de los psicólogos y profesores, se pueden llevar a cabo ajustes curriculares que permiten que no exista una gran presión para el estudiante. Por último, Gabriela nos menciona que la salud mental es muy difícil y costosa de tratar en Chile, ya que el servicio público no está preparado para tantos pacientes y no todos pueden optar al servicio privado. Y como en conclusión final, ambos entrevistados nos señalan que las diversas instituciones encargadas de la salud mental no entregan lo suficiente, ya que siempre se puede hacer más. Por ende, nosotros concluimos de ambas entrevistas que Chile no está tratando la salud mental como corresponde y no le da la suficiente importancia, por lo que se necesitan nuevas medidas y una buena organización para entregar un buen sistema que se preocupe por la salud mental de la comunidad. Bueno, ahora vamos a ver las conclusiones. La salud mental es algo indiferente para la población chilena y esto se puede ver claramente en los precios de las consultas, como lo es la salud pública y los tratos que se le dan a las personas, por lo que nos deja concluir que la salud mental es un negocio del cual se deberían hacer cargo las autoridades, destinando los recursos necesarios a esta, incluyendo medicación y terapia. Muchas veces los adolescentes, por no tener cómo atenderse, terminan en acciones graves como el suicidio, y tenemos que destacar que las diferencias entre las encuestas y las entrevistas nos dejan una clara evidencia de que no existe la información, ni la confianza o los recursos para acercarse a un especialista, ya que en las entrevistas se dice que no se encuentran tan mal, pero los adolescentes en la encuesta ponen en evidencia todo lo contrario. Por último, a partir de toda la información entregada anteriormente, tenemos un par de soluciones que a nuestro criterio son importantes y no pueden esperar para que la salud mental de los chilenos mejore y que las próximas generaciones crezcan con una emocionalmente estables. Primero que nada, realizar estudios completos a jóvenes para que tengan una base de dónde comenzar y ver cómo se encuentra la población chilena. Luego de esto, entregar la información necesaria y real sobre la salud mental en Chile. Que exista mayor aporte económico de parte de las autoridades que sea destinado a la salud mental. Realizar más campañas en contra de los estereotipos y fomentando el amor propio en todo tipo de personas. Concientizar y normalizar el tema de los trastornos de la salud mental. Que todos los colegios exista un o una psicóloga como mínimo especializados en psicología educacional. Que existan sin falta en los colegios más que solo una clase de orientación, una clase explicando los trastornos y sus derivados, entre otras cosas. Por último, que la salud mental sea un derecho y no un privilegio para algunos. Todo esto es como mínimo para luego ir incrementando más medidas. Esperamos que les haya gustado la presentación y poder haber generado una concientización.
Muchas gracias, Fernanda, Catalina, Moisés. Interesante el tema que nos proponen a la reflexión. Vamos con el siguiente equipo. Tomás Machuca, Gabriel Fernández, Daniel Carrera y Vicente Gaete. Tercero medio B, por favor. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ya, ok. No sé si están listos mis compañeros, ¿no? Ya. Voy a presentar. Ahora sí. Hola, yo soy Tomás Machuca y hoy junto a mis compañeros Daniel Carrera, Gabriel Fernández, Vicente Gaete, les hablaremos sobre nuestro proyecto, el colapso del sistema de salud en época de pandemia. Para empezar, tenemos que hablar de la contextualización. Si bien, según el Ministerio de Salud, aquí en Chile nunca se tuvo que decidir quién moría y quién vivía por enfermos de COVID. A diferencia de otros países como puede ser en Ecuador o en Bolivia, donde prácticamente la gente se ve obligada a dejar a sus seres queridos botados en la calle, literalmente. Es por ello que nosotros decidimos centrar nuestra investigación en los daños colaterales del COVID al sistema de salud chileno, los cuales iremos abordando a lo largo de esta presentación. Pero para partir, tenemos que hablar de nuestros objetivos generales y nuestros objetivos específicos. Nuestro objetivo general es evidenciar los daños colaterales del sistema de salud en Chile durante la pandemia, mientras que nuestros objetivos específicos son dos. El primero es comparar los datos del número de atenciones de enfermedades antes de la pandemia y durante la pandemia. El segundo es analizar algunos datos sobre el uso de los insumos médicos durante el pic de las enfermedades antes y durante la pandemia. Nuestros resultados esperados son que con esta investigación identificar los daños colaterales que dio esta pandemia al sistema de salud en Chile. En esta investigación se realizó una investigación de carácter cualitativo y cuantitativo. Realizamos una investigación bibliográfica y nos centramos principalmente en el análisis de datos. Vamos a hablar sobre la descripción del problema sociocientífico. Lo primero que tenemos que saber es si existió un colapso real del sistema de salud durante la pandemia. También tenemos que ver si falta personal, si faltó personal en esta pandemia, como también la cobertura en atención a las personas que fueron afectadas por el COVID-19. También tenemos que ver si hubo una manipulación de información, si no hubo fake news, como así decirlo. También tenemos que ver si hubo una falta de insumos y ventiladores. Insumos es material médico, mascarillas, guantes, ese tipo de insumos, y ventiladores, que hicieron mucha falta. Y por último, comparación del manejo de los insumos, que será algo así como organizar bien los insumos disponibles durante la pandemia. Ahora iremos con los análisis de gráficos que nosotros usamos para nuestra investigación. Primero, para analizar si realmente hubo un colapso en los hospitales de nuestro país, hay que ver cuántos casos acumulados de COVID-19 hubo en nuestro país comparándolos con otros. Y ocupamos un gráfico del Centro de Control y Prevención de Europa, en donde se ve el crecimiento exponencial de Chile, España, Italia, Australia, Holanda, Francia, Alemania y Suecia. Y si se fijan, cuando llegó el COVID-19 a Chile en marzo, se mantuvo con números bajos por abril, y cuando empezó mayo y empezó a bajar la temperatura, porque estábamos en otoño, hubo un crecimiento exponencial muy grande, llegando hasta más de 150.000 casos. En cambio, en países como España e Italia,
ya en marzo hubo un gran crecimiento exponencial. También hay que ver las garantías de GES que han sido retrasadas. Y ocupamos un estudio del MinSal viendo la cantidad de retrasos del GES en enero de 2016 a junio de 2020. Y si se fijan, de enero de 2016 a junio de 2020 los números se mantienen estables, incluso con una mejora, porque en un lapso de 3 años, de junio de 2016 a junio de 2020, el número se redujo a la mitad. Pero con la llegada del COVID-19, el número se incrementó bastante, llegando a ser de junio de 2019 a junio de 2020, 7 veces mayor. Bueno, aquí en este gráfico se puede ver los reportes del personal de salud, en este caso los enfermeros, los médicos y todo tipo de personal de salud, sobre las cantidades de insumos médicos que se encuentran en los hospitales. En este caso hablando de mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, visor, guantes y pechera. Aquí a simple vista se puede ver que los otros personales médicos que trabajan en otro tipo de áreas son los que más necesitan insumos. Esto nosotros lo podemos analizar pensando que la mayoría de personal médico tiene falta de esto, ya que se le está dando mucha importancia a lo que es el coronavirus. En este caso, por ejemplo, los otros tipos de enfermedades respiratorias, quizás no se le está dando tanta importancia. Y en cambio, por ejemplo, quizás en mascarillas dice que faltan demasiadas, comparado con antes de la pandemia, que sí había mascarillas al menos para lo necesario. Vamos a ver los ventiladores disponibles durante la pandemia. Este gráfico, que fue sacado por la página del MinSal, nos muestra el crecimiento exponencial de ventiladores disponibles. Pasamos de 549 ventiladores el 9 de mayo a 1.751 ventiladores 25 de mayo, o sea, prácticamente casi a fin de mes. Esto sugiere que incrementó más de un 60% la cantidad de ventiladores en plazo de menos de un mes, prácticamente. Esto significa que, y esto tiene congruencia con el gráfico que nos mostró entre mi compañero Daniel. ¿Por qué? Porque en marzo empezaron las subidas exponenciales de casos de COVID-19 en Chile. Y ya que empezaron el crecimiento exponencial, empezaron a pedir más ventiladores. Que en este caso se muestra aquí en la gráfica que evidencia, obviamente, un mayor número de ventiladores a final de mes. El último gráfico que quisimos analizar fueron para ver las cantidades de consultas que hubieron en 2019, en 2020, contándolas de enero a mayo. Si se fijan, en 2019 las consultas llegaron a ser casi 4 millones y en 2020 aproximadamente 2.500.000, que eso ya es un cambio bastante grande y se ve el nivel de preocupación que tuvieron por el COVID-19 y también por otras enfermedades. De hecho, calculando la cantidad de porcentaje que bajó en las consultas fue de un 38%. Esto en parte también se puede deber al miedo colectivo que existe de que si yo voy a un consultorio tengo como mayor riesgo infectarme de COVID. Y también esto en parte también se puede ver al teletrabajo, ya que si por ejemplo antes yo necesitaba sí o sí una licencia para no ir al trabajo, porque por ejemplo me dolía el estómago, ahora en el momento de yo estar en mi casa como más tranquilo y todo lo demás, me puedo como autocuidar y no necesito como tal una licencia. Y así uno se evita un montón de trámites que hay con los temas de la licencia y todo lo demás. Y se evita estar saliendo también con el tema del COVID. Claro, a mí, o sea, en lo personal me parece bastante curioso porque uno podría pensar que ya que hay coronavirus y es una enfermedad que no siempre se sabe si uno lo tiene o no lo tiene, ya que puede ser asintomático o puede pensar que los síntomas son enfermedades normales como dolor de estómago, etcétera, han bajado demasiado los casos y eso significa que
hay mucha gente que sin saber que si de verdad tenía el coronavirus, como dice mi compañero, les daba miedo quizás ir al médico con eso de infectarse y se van a sus casas y terminan infectando a toda su familia y así empiezan a subir los casos. Eso me parece bastante curioso. Como conclusión personal, yo puedo decir que a mí me parece bastante acertada la respuesta del Estado, ya que si bien se le prestó más importancia al tema del COVID y se dejó un poco de lado el tema de las otras enfermedades, por lo menos no se llegó a tal puntos tan extremos como el caso de Bolivia o Ecuador, y tampoco se tomaron medidas extremas como en el caso de Argentina, donde prácticamente cerraron provincias donde no había ni un contagiado, y gracias a eso la economía argentina prácticamente se fue a pique. Yo también lo veo como bastante, o sea, yo igual creo que se pudo haber manejado bastante mejor con esto de la gente pues, saliendo, con esto del paso a paso, quizás se puede haber ido un poco más lento, así ya se aprendía mucho cómo era cuidarse al salir, cómo era el metro de distancia, por ejemplo, ya que ahora uno puede ver, no sé, quizás las ferias navideñas, por ejemplo, que están actualmente, que están llenas, están repletas, y por más que la gente ande con mascarilla, si hay una persona que tiene el virus y anda con la mascarilla mostrando su nariz, mostrando la boca o se la baja por un momento, ya puede infectar a las demás personas y ahí se puede generar una red extensa de contagios. Entonces, la verdad, yo creo que comparado con otros países, sí se hizo bien, comparado con otros países en casos extremos, obviamente, pero yo creo que sí se hizo bien en ese caso de intentar hacer que no se salga tanto, por ejemplo, pero sí consiguieron un error eso de volver a abrir las fronteras, no cerrar las fronteras del país cuando se tuvo que hacer, porque ya se sabía que iba a llegar el virus al país en marzo, y eso generó que los contagios actualmente, sí, si bien están bajos, entre comillas, va a haber un rebrote considerable y vamos a volver a estar en el paso 1 donde todo empezó, vamos a tener que volver a estar confinados, a estar encerrados y obviamente nadie quiere eso, la verdad. En parte por las propuestas, si bien estadísticamente, como mostraron muchos países de Europa, hubo un segundo rebrote y las probabilidades de que aquí en Chile haya un segundo rebrote son tremendas. Es por ello que decidimos plantear varias propuestas para evitar este segundo rebrote. Y una propuesta que a mí me gustaría como plantear es el tema de la ley seca, ya que para evitar las fiestas ilícitas, o sea, las fiestas clandestinas, para mí una solución muy buena podría ser la implementación de la ley seca, ya que como se dice de forma coloquial, si no hay copete no hay carrete. A ver, mi propuesta sería el informar más por parte del gobierno, la verdad. Informar más en el sentido de que no solo los lugares que son más transitados, colocar afiches de cómo colocarse la mascarilla, usar alcohol gel, mantener el metro de distancia, sino que también en la televisión se hagan más comerciales o se ocupen a la gente de influencia para que la gente ya sepa, por ejemplo, entre nosotros, porque quizás nosotros no sabemos de qué manera se puede contagiar de todas maneras, si es una enfermedad respiratoria al final. Entonces, quizás en general sería falta de información, o más información sería bueno añadir. Añadiendo lo que dijo mi compañero Tomás, no también solamente al tema de anuncios publicitarios y todo lo demás, sino que también en diarios, en radios y en diferentes medios. O no sé, pedir ayuda a gente, a algunos influencers, como fue el caso de España, que le pidieron ayuda como a los influencers de allá, de ese país, para que contactara con la gente más joven. Porque yo encuentro que en parte, gran parte de las personas que como que no se toman en serio la pandemia es la gente como más joven, ya que ellos consideran, que se considera como en el grupo etario que nosotros estamos, que somos como el grupo etario menos riesgo, entonces como que le prestan menos importancia al COVID. También otra manera o propuesta para que la gente entienda la importancia que ha tenido el COVID en estos tiempos es que de primero básico a cuarto medio, todos esos cursos tengan investigaciones como esta, trabajos como estos, que los obliguen a investigar sobre el COVID-19 y los problemas que esto ha conllevado.
Y el punto, el megabollo de toda esta propuesta es una campaña de concientización general de la población, ya que últimamente hemos estado viendo que la gente no se toma en serio el virus, como dijo mi compañero Tomás Machuca. Importante hacer todo este tipo de actividades, este tipo de información y recurrir a las redes sociales, especialmente donde los jóvenes especialmente están más abiertos, donde están más seguidos, donde son más vulnerables a la información. Hay que concientizarlo reiteradamente. Lo importante es que usen la mascarilla y la cultura del prevenir, más que otra cosa. Y bueno, finalizando y juntando todo lo que dijeron mis compañeros, es que es eso. O sea, creemos que la falta quizás de información o de investigación por parte de mucha gente puede hacer que ocurra algo, que ocurra algo malo, que la gente se contagie sin querer. Entonces, esas son nuestras propuestas en este caso. Estos fueron los links que nosotros usamos para buscar los gráficos, para informarnos sobre noticias, encuestas, entrevistas. Y bueno, espero que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a todos los que nos ayudaron en este proceso. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, también, por compartir con nosotros. Interesante también la temática que nos han propuesto. Y nos vamos con el último equipo, tercero medio A, Luciano Arenas, Simón Hernández, Javier Moraga, Alonso Muñoz y Mauricio Rubilar. Por favor, chiquillos. Sí, profesora. Buenas tardes, alumnos y buenas tardes, alumnos y profesores. Nosotros somos Luciano Arenas, Simón Hernández, Alonso Muñoz y Mauricio Rovilar, y quien les habla es Javier Moraga, y vamos a estar hablando sobre los problemas físicos y psicológicos generados por el confinamiento producto de la pandemia del COVID-19. Dentro de la descripción del problema, tenemos que en cuarentena se ha visto afectada la rutina diaria de las personas en Chile, y en otras partes del mundo, por supuesto, por lo que ha desencadenado una variedad de cambios en el día a día de la gente. Estos nuevos hábitos generados por el confinamiento han afectado la salud física y psicológica de las personas. Luego tenemos el planteamiento del problema, el cual es que en esta pandemia de COVID-19 está dejando secuelas en la población que se podrían separar dentro de dos significantes grupos, en donde están las secuelas físicas y psicológicas. Con respecto a esta última, se puede acudir a una investigación realizada por la Universidad de Chile, la cual señala lo siguiente. Abro comillas, el COVID-19 está teniendo un impacto en la salud mental que puede ser a corto, mediano y largo plazo, el cual es inmediato, o sea que es en este mismo minuto, pero con muchos síntomas también para la posteridad dentro de la sociedad. Por otra parte, las consecuencias físicas se pueden visualizar con más claridad en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como señala Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF en Chile, el cual se refiere a esta pandemia como un detonante para que la pobreza en el bajo escalón de la sociedad aumente, más después del estallido social, esto debido al alto desempleo provocado por estos dos acontecimientos seguidos. Como objetivo general, se busca describir los efectos físicos y psicológicos del confinamiento producto de la pandemia del COVID-19, ya que estos son y serán un gran problema dentro de los próximos años en Chile. Como objetivos específicos, se realizaron 4 puntos, los cuales son: detallar las consecuencias físicas del confinamiento; el segundo, detallar las consecuencias psicológicas del confinamiento; el tercero, graficar las consecuencias psicológicas y físicas generadas por el confinamiento; y por último, interpretar y discutir la información obtenida por los gráficos. Se eligieron estos puntos para poder facilitar la búsqueda de información, para poder comprenderla y plasmarla de una mejor manera.
Nosotros para la investigación nos enfocamos en el método mixto, el cual consiste en recolectar datos cualitativos y cuantitativos, extrayendo información de la Universidad de Chile, del Ministerio de Salud, del Colegio Médico y de estudios profesionales, respecto a los efectos del confinamiento a la salud integral de la población chilena. Y posteriormente se realizó una revisión de gráficos de dichas páginas. Bueno, los siguientes gráficos están presentados en porcentajes con un universo de 1.253 personas entrevistadas, dividido en 3 casillas con un rango de edad de entre 10 a 21 años. La encuesta fue realizada entre personas de 10 a 13 años, donde un 38,3% no se siente afectada con su salud, un 18,4% tuvo impacto en su salud mental, un 12,2% en su salud física, un 8,2% en su salud social, un 3,6% en su salud mental y física, un 7,1% en su salud mental, física o social, un 1,5% en su salud mental, física y social y un 10,7% no contestó. La siguiente encuesta fue entrevistada a personas entre 14 a 17 años, donde un 21,6% no se siente afectada con su salud, un 22,7% tuvo impacto en su salud mental, un 11,4% en su salud física, un 5,5% en su salud social, un 8,5% en su salud mental y física, un 8,1% en su salud mental, física o social, un 11% en su salud mental, física y social y un 11,3% no respondió. Y por último, la siguiente encuesta fue realizada entre personas de 18 a 21 años, donde un 11,8% respondió que no se siente afectada con su salud, un 26,1% tuvo impacto en su salud mental, un 11,8% en su salud física, un 6% en su salud social, un 10,4% en su salud mental y física, un 3,6% en su salud mental, física o social, un 13,2% en su salud mental, física y social y un 17% no respondió. Bueno, en los gráficos anteriormente señalados, podemos ver claramente que la mayoría de los casos presentados en las encuestas demuestran que la salud mental es la más afectada por el confinamiento, sobre todo en los adultos con una edad superior a los 18 años. Sin embargo, esto es un cúmulo de acontecimientos que llevaron a esta situación de malestar social y mental. Primero, la pandemia del coronavirus ha generado una multiplicidad de estresores en cuanto a la adopción de rutinas extraordinarias a lo habitual y la búsqueda permanente por parte de las personas a soluciones cotidianas. La académica del Departamento de Psicología y experta en neurociencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Vanessa Quesada, identificó el riesgo de infección y el miedo al contagio como los principales elementos que incidieron en el comienzo del deterioro de la salud mental en los chilenos. También el estallido social repercutió en la salud de las personas, ya que provocó una inquietud donde éstas pensaban que iba a ser un problema que se podría perpetuar al igual que la pandemia. Además de esto, los otros factores dicen que los expertos coinciden en que existen una variedad de elementos que perturban la estabilidad mental. Uno de ellos guarda relación con la necesidad de informarse ante la excesiva oferta de contenido disponible en los medios tradicionales y los dispositivos inteligentes, además de la frustración de no poder discernir la confiabilidad de una fuente u otra. La doctora en Psicología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Michelle Dufay, declaró que en estos escenarios llevan generalmente un consumo excesivo de contenidos informáticos, con la finalidad de aminorar la ansiedad y la incertidumbre de las personas. Hablando de incertidumbre, también la de conservar los trabajos en el último tiempo ha sido uno de los factores más repercutidos y ambiguos en la situación de pandemia, donde no se conceden respuestas claras y las personas tienen que ir resolviendo su día a día cómo solventar en caso de ser desempleados, repercutiendo en estrés, ansiedad y otros elementos que se pueden ir complejizando. Esto lo dice Mario Bejar, que es psicólogo clínico y director de la Fundación de la Salud Mental en Chile. El COVID-19 está teniendo un impacto en la salud mental que puede ser a corto, mediano y largo plazo. O sea, en este minuto, pero con muchos síntomas tanto físicos como psicológicos, señaló la psicóloga Sonia Pérez. Esto también recalcó que se tiene a pensar que este país va a seguir viviendo después de esta pandemia y con toda la situación social que estamos viviendo. Estamos en un proceso social muy intenso, muy importante. Por lo tanto, la salud mental tiende a verse perjudicada por los factores externos, agregó la académica de la Facultad de Ciencias Sociales. Por parte del gobierno, se elaboró el plan Saludablemente, el cual generó una plataforma de ayuda psicológica a diferentes grupos de la población. Es así que la psiquiatría
psiquiatra Vania Martínez señaló sobre la propuesta. No es un sueño que digamos que es complejo de aplicar, es una propuesta muy coherente, el plan del Departamento de Salud y el gobierno, pero si se necesitan recursos, esto requiere un mayor protagonismo de la atención primaria de los territorios. También se necesita invertir en un presupuesto de salud mental que sea mayor al que tenemos ahora, que es un 2%. Nosotros aspiramos que sea uno del 6% para la salud mental, ya que todavía no es eficiente el programa. Si bien la disminución de los niveles de actividad física y aumento del comportamiento docente es una reacción inevitable del aislamiento social y las actuales condiciones de confinamiento, sus consecuencias a corto y mediano plazo podrían ser más severas de lo que pensamos. Esto lo corrobora un estudio realizado en hombres por la Universidad Católica de Chile, los cuales fueron sometidos a una intervención donde redujeron la cantidad de pasos diarios de 10.501 a 1.344 durante 2 semanas. Posterior a esta reducción en la cantidad de pasos de los participantes, presentaron importantes cambios en su perfil metabólico, asociado al 57% de aumento de insulina, 34% de aumento de péptido C, 21% de aumento en triglicéridos, mientras la masa intraabdominal aumentó en un 6,7%. Una tendencia similar fue observada en otro estudio donde los hombres físicamente inactivos redujeron la cantidad de pasos de 6.203 a 1.394 pasos durante 3 semanas. Este estudio encontró que la concentración de insulina aumentó rápidamente en un 5 y 17% a la segunda y tercera semana de la intervención. Otro estudio orientado a entender la fisiología de la conducta sedentaria reportó a pasar de 10 días recostados en una cama, produce importantes reducciones en fuerza muscular, fitness cardiorrespiratorias y velocidad en marcha de la población adulta sin antecedentes de enfermedades crónicas. Como problema de investigación, planteamos que la pandemia afecta a la salud integral de las personas. ¿A qué nos referimos con esto? Con esto hablamos del estado de bienestar físico, emocional y social del individuo. Y como solución a esta problemática, nosotros creemos que se deben aplicar términos a la convivencia social sin perjudicar a la salud de las personas. Ya que como está planteada la problemática, uno de estos problemas son los emocionales, y estos estarían adjuntados a la falta de socialización con las personas. Así que por esto nosotros creemos que se debería plantear algún método para volver a la convivencia social sin que ésta traiga problemas a futuro. Con esto hablamos de prevenir contagios y propagarlos entre familiares y personas con las que hemos tenido algún contacto. Como grupo, nosotros concluimos que la pandemia tiende a afectar física y psicológicamente a todas las personas, pero las que se verían más afectadas son las personas de un rango etario mayor a los 18 años. Junto con estas, las personas de bajos recursos, ya que un estudio de Paulina Sepúlveda, periodista de La Tercera, muestra que cuando un encierro se vive en condiciones de pobreza, con menos metros cuadrados y hacinamiento, la medida se hace más compleja y acompañado de esto tienden a no componer un acceso a una buena salud. Muchas gracias a todos por su atención. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias, chicos. Mauricio, Javier, Luciano, Simón, Alonso, por su presentación, por también ponernos en la reflexión de la diferencia que hay dentro del malestar físico y psicológico. Así es que muchas gracias por todo aquello. Bueno, pasar un datito. Nicole va a compartir una encuesta en el chat, por favor, para que la podamos responder todos y todas. Y mencionar, volver a mencionar a los profesores y profesoras que estuvieron involucrados en este proceso, partiendo primero por todo lo que significó el trabajo que comenzamos a realizar en el primer semestre con la USACH, de la mano de Nicole y Lorena. También lo que implica el esfuerzo que se realizó con mis colegas sectorialistas, tanto Fabiola como Yesenia, y acompañadas de nuestra jefa de UTP, Paulina, pero principalmente a mis colegas, pues, que estuvieron en todo momento acá trabajando con los chiquillos cuando presentamos la propuesta. Natalie Pizarro, que es la profesora de Historia,
Maximiliano Elgueta, que es el profesor de Ciencias para la Ciudadanía, Tomás Galvez, el profesor de Lenguaje, Juan Elgueda, que es nuestro profesor de Matemática, bueno, y Johanna Orellana, quien les habla, la profesora de Filosofía. Así es que nos interesa también que podamos mantener el vínculo y que podamos seguir creciendo en esto que señaló muy bien nuestro director al inicio de este webinar. Nicole. Bueno, nada más que agradecer a todos y todas las que presentaron. Estamos realmente impactados desde la universidad. Estoy recibiendo acá comentarios por internos del tremendo trabajo que pudieron ver mis colegas de la Universidad de Santiago que se pudieron conectar. Y extiendo esas felicitaciones también a todos los profesores y profesoras que trabajaron intensamente este mes y desde antes, ¿verdad? Durante varios meses en el desarrollo de la propuesta. Damos muchas gracias a todos y todas las que se mantuvieron conectados, el espacio, ¿verdad?, al Colegio Centenario para poder seguir creciendo juntos y juntas en todas estas tareas que tenemos muy auténticamente, ¿verdad?, instalados, ¿verdad?, en nuestros corazones, ¿verdad?, la idea de poder seguir construyendo una educación de mejor calidad y equidad para todos los estudiantes del país. Y sus estudiantes hoy día, los chicos y las chicas, demostraron un tremendo nivel y una tremenda capacidad de investigación y realización de sugerencias a la política pública. Lo que muchas veces echamos de menos a veces en otras autoridades, ¿verdad? Hoy día nuestros estudiantes del Colegio Centenario se lucieron con propuestas, ¿verdad?, y procesos de investigación tremendamente relevantes. Les agradecemos entonces a todos y todas y nos estaremos viendo entonces en una próxima actividad, porque estamos a puertas de plantearle al colegio la posibilidad de postular un nuevo proyecto para el próximo año, así que no nos vamos a dejar muy tranquilos y estamos próximamente conversando entonces. Un abrazo a todos y todas y cuídense muchísimo y vamos a tener en cuenta todas estas observaciones. La información quedó en el Facebook y les pido por favor que contesten la encuesta para poder tomar contacto luego con ustedes y mandarles la invitación. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chao. Adiós. Pues. Chao, gracias a los profesores por guiarnos en ese trabajo. Espero que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao, Bien, gracias. Rafael, éxito. Felicitaciones. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, buenas tardes. Adiós. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Por nada, que le... Muchas gracias.